Gracias, señor presidente. 12 minutos, pero desde luego creo que no hace falta tanto tiempo pues, para explicar una cuestión que yo creo que es algo que se cae por su propio peso, por la necesidad. El municipio de Águilas cuenta en la actualidad con una población cercana ya a los 36.000 habitantes. Forma parte del área 3 de salud, con un hospital de referencia, el Rafael Méndez de Lorca, que se encuentra aproximadamente a media hora de trayecto en coche. Es decir, para empezar, ya podemos señalar como propias del municipio las graves carencias que acarrea el propio hospital de referencia del área 3, el Rafael Méndez, en cuanto a listas de espera. De hecho, este hospital, que se encuentra a la cola de los hospitales regionales con los peores indicadores y los mayores tiempos de espera, tanto en cirugía y los mayores tiempos de espera. Si no fuera suficiente con esta discriminación que ya sufren los ciudadanos y ciudadanas de Águilas junto al resto de usuarios del área 3, la situación de la atención de urgencias en la localidad se ha vuelto insostenible en los últimos años. Por todos y todas es conocido que Águilas es, sin lugar a dudas, uno de los puntos negros de la sanidad regional debido al abandono al que en esta materia la tiene sometida el Partido Popular desde hace demasiado tiempo. Falta de especialidades, falta de servicios y una población cada vez mayor con un incremento paralelo de la demanda, sin contar con esa población flotante de los meses de verano que se hace que se triplique el número de personas que residen allí en el municipio, más las personas indocumentadas, que por supuesto también son atendidas. Todo ello hace de Águilas un municipio en claras condiciones de inferioridad con respecto a la atención sanitaria que se presta en el conjunto de la región. Podemos imaginar que el nivel de demanda de atención de urgencias en una población de 36.000 habitantes como la que estamos hablando es brutal. Sin embargo, esa necesidad no se ve compensada en tanto que el servicio de urgencias de Águilas es cerrado en horario de consultas, con lo que ello supone tanto para los profesionales que desarrollan allí su actividad como para los propios usuarios. Estamos hablando de que los médicos de atención primaria se tienen que dejar la consulta programada para atender esas urgencias de 8 a 3 de la tarde. Unas urgencias que tienen que estar asistidas, como todos sabemos, por médico y enfermero o enfermera. Esta situación desemboca en el caos de las consultas de atención primaria, cuyos pacientes ven cómo tiene que ser interrumpida esa consulta por el médico para atender esas urgencias, sin contar con que no se puede dar en estas condiciones a los pacientes de urgencias la atención especializada que precisan. Ello a pesar de los esfuerzos de los y las profesionales que se encuentran con situaciones que sencillamente los superan. Pongamos algún ejemplo, además reciente. Hace pocos días, un médico de primaria de Águilas es avisado de un paciente turista con cardiopatía, con dolor torácico. Atender, dicen los profesionales, una sintomatología de esta naturaleza supone al menos media hora y además estar pendiente en todo momento del paciente. Y aunque se llame al 061, hay ocasiones en las que si se está atendiendo otra urgencia, la ambulancia puede tardar media hora o más. Todo ese tiempo el médico tiene la obligación de permanecer con ese paciente abandonando la consulta y dejando sin atender a los pacientes de esa consulta. Es decir, los pacientes se ven obligados a competir entre sí. Los pacientes de consulta con los pacientes de urgencias compiten por ser atendidos por un médico y creemos que esto en un sistema público que pagamos entre todos y todas es sencillamente inadmisible. Es tan sencillo como reconocer que a día de hoy hay demasiada población en Águilas como para que se den estas circunstancias. La medicina de urgencias necesita especialización. Hay que dedicarse a eso y estar además en el lugar apropiado para eso. El médico o la médico de urgencias debe dedicarse a ver a los pacientes de urgencias y en un lugar acomodado para esa función. La vía del paciente urgente debe ir a urgencias y la vía del paciente normal debe ir a la consulta normal. Pero no solo se origina una situación perjudicial en cuanto a la atención médica. Los enfermeros y enfermeras también tienen que redoblar sus esfuerzos con el consiguiente perjuicio para los pacientes programados y para los propios pacientes de urgencias. Para que el paciente urgente sea atendido en la sala de curas, tiene que hacer cola en ocasiones con los pacientes programados. Otro ejemplo de hace también muy pocos días. Un paciente con cólico nefrítico al que el médico le manda una medicación para calmar el dolor, hace cola en la sala de curas a la espera de ser atendido con los pacientes programados. Seguramente estas situaciones no se darían, seguro, si el médico no tuviera la presión de tener que volver a su consulta a atender a los pacientes que llevan todo el tiempo esperando. Las urgencias, como hemos dicho, precisan que se esté encima de ellas de una manera continua y esa falta de urgencias 24 horas origina estas situaciones que no se pueden achacar ni al médico ni al enfermero o enfermera, que además se enfrentan a situaciones de estrés y tensión que los pueden llevar al límite con una presión asistencial brutal
y no desde luego por falta de ganas de atender a los pacientes y de hacer bien su trabajo. La población de Águilas, además, tiene la característica de que es una población en la que se dan muchísimos casos de urgencias, llegando a atenderse en algunos días más de 250 y 300 pacientes, entre adultos, niños, pacientes de enfermería, etcétera. Por tanto, creemos que no es de recibo que se tengan que estar viviendo estas situaciones, que los vecinos y vecinas de Águilas no puedan recibir esa asistencia sanitaria acorde con sus necesidades y su población. Y, por lo tanto, hemos presentado esta moción en la que pedimos que el Gobierno regional habilite los mecanismos para que se autorice la ampliación del servicio de urgencias en los centros de salud de Águilas, que actualmente vienen prestando el servicio de 3 de la tarde a 8 de la mañana, las 24 horas del día, como medida para cubrir las necesidades reales de la población en este municipio. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señora Casalduero.